Opinión Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Con nosotros el diputado del Parlamento Latinoamericano, Roy Daza. Bienvenido como siempre a Venevisión. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en el contexto latinoamericano, la importancia de la presencia del Papa en México y en Cuba, donde se encuentra en este momento antes de regresar a Italia. Y el Papa, entre sus mensajes, habla de una sociedad abierta y renovada en Cuba como propuesta. ¿Qué lectura hace usted? Mira, yo creo que el mensaje del Papa Benedicto XVI, digamos, es muy pertinente y además es una gran profundidad lo que está diciendo. Porque yo creo que no solamente Cuba, sino toda América Latina hoy se debate profundamente un tema que es muy importante, que son los valores humanos, que son la renovación de la fe, la renovación de los valores de los seres humanos. Creo que en ese sentido el Papa ha sido insistente y ha sido consistente en el planteamiento que ha hecho. Y hablar de una Cuba abierta yo creo que coincide además con lo que el esfuerzo que está haciendo hoy el pueblo de Cuba por salir adelante, pero también el esfuerzo que están haciendo muchos pueblos del mundo por comprender a Cuba, ¿no? Que digamos es un planteamiento esencial en el mensaje que el Papa dio, sobre todo en Santiago de Cuba cuando hizo la homilía, ¿no? En ese tema de la comprensión, como usted lo señala, de lo que está pasando en Cuba, ¿qué percepción interpreta dentro de lo que es su actividad dentro del Parlamento Latinoamericano? La comunidad de países de este lado del mundo, ¿cómo ve a Cuba? Lo que pasa es que en el marco del Parlamento Latinoamericano es ya una tradición que Cuba esté. Es decir, el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento de Cuba forma parte del Parlamento Latinoamericano desde hace más de 3 décadas. Y con los colegas parlamentarios de Cuba compartimos ideas, proposiciones y son, déjame decirte, son muy activos como parlamentarios los diputados cubanos. Por supuesto, ahí se generan debates sobre temas económicos, sobre temas políticos, pero en lo esencial, en lo que tiene que ver con los problemas sociales del conjunto de nuestros países, siempre hay un acuerdo incluso a veces sorprendente la capacidad de llegar a acuerdos entre las distintas corrientes políticas que existen. ¿Qué se debe interpretar sobre lo que está pasando en Cuba? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuáles son los parangones para establecer lo que está ocurriendo allí? ¿Y qué es lo que debe trascender en la interpretación de quienes no estamos en Cuba? Yo creo que Cuba está viviendo un momento de transformación muy importante, porque ha producido un viraje desde el punto de vista de su política económica y también un viraje desde el punto de vista de su política estatal, en el sentido de que le está dando una mayor cabida a la actividad económica, digamos, de carácter individual o de carácter privado. Y eso, por supuesto, viene a modificar de alguna manera el esquema que ellos habían sostenido hasta los momentos. Pero por otra parte, también se ha abierto un debate muy grande, que no solamente es en Cuba, sino también en Venezuela y en otros países, pero particularmente en Cuba, sobre cuál es el rumbo del socialismo y cuál es el camino socialista que ellos han escogido. Eso es un tema sumamente importante que además no solamente ocupa a los miembros del Partido Comunista Cubano, sino que ocupa a toda la sociedad cubana porque todos están involucrados en ese debate. ¿Qué dejará esta visita del Papa a Cuba, por ejemplo? La relación Estado, sociedad cubana e Iglesia Católica. Yo creo que va a dejar un sentimiento muy grande entre los cubanos. Los cubanos tienen una particularidad, que es que son muy solidarios. Eso nos parecemos mucho, ¿no? Los venezolanos también somos así, muy solidarios. Y creo que la visita del Papa lo que haría sería afianzar ese sentimiento, esa concepción de lo humano y concepción del hombre y de la mujer por encima de cualquier otra consideración. Diputado, la seguridad es en este momento, en cualquier parte del país, un foco de mucha atención y preocupación. Este tema de la seguridad, ¿cómo se percibe globalmente en el contexto latinoamericano? Porque siempre va a ser importante contrastar realidades. Mira, en todo el contexto latinoamericano no hay un solo país que escape a esta situación que estamos viviendo. En algunos momentos puede ser
más agudo o más publicitado en un país que en otro. Pero en general el problema existe en todo el continente latinoamericano. Sobre esto hemos estado trabajando en el Parlamento latinoamericano en 3 vertientes. Uno, en su vertiente política, su vertiente que tiene que ver con los derechos humanos, y en seguridad ciudadana. Precisamente el próximo mes estamos trabajando un mega evento, ¿no?, del problema de la seguridad, atendiendo 4 grandes factores que a nuestro juicio son determinantes en atacar el problema. En primer lugar tiene que ver con los factores de carácter económico, ¿no?, con los problemas que tienen que ver con la desintegración social, con la acción del Estado y particularmente de la fuerza pública y la fuerza militar. Sobre eso hay un gran debate. Y el otro aspecto tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando hoy del mensaje del Papa Benedicto XVI. Todo conduce a que tenemos que hacer una revalorización de lo humano y que tenemos que ir a una vuelta a los valores, ¿no?, que nos puedan ayudar precisamente a enfrentar no un problema, porque la seguridad no es un problema, es un drama que vive nuestra sociedad. Diputado, para la próxima parte, por favor, puede desarrollar con detenimiento todos estos puntos, porque al final usted, al igual que sus colegas en el Parlamento latinoamericano, representa y defiende los intereses de Venezuela. Debe ser interesante además revisar cómo se atiende la seguridad en otros países en función de resultados, si acaso hay ejemplos que puedan ser tomados en cuenta para aplicar en nuestro país, por ejemplo, ¿le parece? ¿Cómo no? Así que quédense ahí, amigos, que regresaremos con el diputado del Parlatino, Roy Daza. Opinión Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Amigos, en el corte conversaba con Roy Daza un hecho particular. Desde hace 47 años funciona el Parlamento latinoamericano y Venezuela ha sido parte del mismo. Sí, cómo no. Cuando su primer representante fue un gran maestro, el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa. Es una larga historia. Sí, cómo no, sí, venezolanos muy ilustres han integrado el Parlamento latinoamericano. Tiene una larga historia que además ha contribuido de manera muy importante desde el punto de vista político a la conciencia que hoy hay en América Latina sobre la necesidad de la integración. Porque ese Parlamento se hizo para eso, para promover la integración. A propósito de esta afirmación, una institución que tiene 47 años, donde se debate, donde se legisla, generan instrumentos, pronunciamientos, ¿qué efecto tiene luego en cada uno de los países que lo integran? Por ejemplo, usted acaba de decir que han estado tocando el tema de la seguridad. ¿De qué manera eso puede contribuir a la búsqueda de soluciones de este asunto en particular en Venezuela? Sí. Te lo voy a decir con 2 ejemplos, porque con los ejemplos se puede ver mucho más concreto cuál es la acción política del Parlamento. Acabamos de definir una ley marco contra el manejo ilícito de los dineros, lo que normalmente se llama el lavado de dólares o lavado de dinero. Esa ley ha tenido una repercusión porque la gran mayoría de los parlamentos de América Latina y el Caribe han asumido como referencia para sus leyes, o para reformar sus leyes, o para construir leyes. Esto es un hecho concreto. La experiencia que en República Dominicana 1/3 de su sistema carcelario se ha visto como positiva. Fuimos incluso a República Dominicana, pudimos observar directamente. Se ha convertido en un eje para la discusión del problema carcelario, que es más o menos igual en toda América Latina. Pero ese ejemplo ha servido para todos nosotros, para los venezolanos, para los chilenos, para los mexicanos, para todos, cómo se viene actuando en esa medida. Y como todo parlamento, hay puntos en los que nos ponemos de acuerdo, donde hay diferencias. Pero sí quería subrayar una cosa. En lo que tiene que ver con los problemas sociales, el problema de la delincuencia, el problema de la pobreza, la atención a la niñez, el problema de la educación digital, de la alfabetización digital, sobre esos grandes temas hay acuerdos sólidos en el Parlamento latinoamericano. Concretamente, en el tema de la seguridad, cuando en el corte anterior yo le preguntaba por el contraste que pudiera establecerse con otros países,
Caso Brasil, caso Colombia, México, Centroamérica, ¿qué conclusión puede compartir con la audiencia? Lo que pasa es que la conclusión es muy lamentable, no hay manera de decirlo que no sea doloroso para cualquiera, ¿no? Es decir, en toda América Latina tenemos un problema serio de inseguridad. Obviamente en países como México, particularmente las dos grandes ciudades, Río de Janeiro y Sao Paulo, en Colombia, nuestra hermana república, en México la situación es sumamente delicada. Es sumamente delicada y particularmente en México porque de alguna manera hay una especie de guerra, ¿no?, interna. Ya llevan 70.000 muertos durante el gobierno de Calderón y ahora esto se desarrolla también en todo el conjunto del área centroamericana. Mira, apenas el domingo estábamos terminando una reunión en el Seminario Internacional en el cual estaba yo reunido allá en la Ciudad de México y nos llega una información sorprendente. Un dirigente sindical guatemalteco que todos los que estábamos ahí, o muchos de los que estábamos ahí conocíamos, bueno, murió a manos de unos delincuentes. Es decir, en la puerta de su casa, es decir, el grado de los gente que migra, ¿no?, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica, hacia Estados Unidos, eso se ha convertido en una especie de mercado de esclavitud, ¿no?, en la frontera México-norteamericana. Y bueno, y hay que decirlo de alguna manera también, es decir, de verdad Estados Unidos no coopera, ¿no?, con América Latina en esta dirección. Caso venezolano, ya para despedir, como mensaje de optimismo, de esperanza para el país que nos está viendo en este momento, ese ensañamiento, la crueldad, el primitivismo que se está mostrando en la manera en que el hombre acaba con la vida del otro en este país, muchos disparos en un mismo cuerpo y las diversas formas que se convierten en una realidad que angustia a mucha gente. ¿Cuál sería el camino? Yo creo que hay muchas cosas que hacer, pero yo creo que hay dos que están por encima de las otras. Una tiene que ver con un acuerdo político, ¿no?, entre todas las fuerzas, todos los partidos, todas las agrupaciones, en función de atender este problema como un problema que nos atañe a todos. Esto no puede ser un tema de una bandera o de otra bandera. En segundo lugar, creo que es muy importante tomar las palabras del Papa Benedicto XVI cuando habla de la necesidad de volver y reafirmar los valores humanos. Gracias por esta visita. Muchas gracias a ti. Roy Daza, colega periodista, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado del Parlamento Latinoamericano.